más tuvieron que ver con esta ciudad, con Trujillo. El título de mi charla de hoy ha sido puesto por Coqui Tumbe, a quien no lo veo más, nos presentó y se fue. Pero el título de mi charla es, según Coqui, César Vallejo no murió el 15 de junio, el de abril. Pero Coqui es capaz de decir junio. Entonces, Coqui dice eso, dice que que en realidad viajó a la eternidad. A mí me parecen guachaferías esas. Y sinceramente, pero estoy de acuerdo con la primera parte. César Vallejo no murió el 15 de abril. Murió el 16 de abril, el 17, el 18 y todos los días. Y les voy a explicar por qué. César Vallejo fue testigo en Santiago de Chuco de un hecho criminal que ocurrió cuando los gendarmes acantonados allá, debido al dinero que habían recibido de los poderosos de Santiago de Chuco, se levantaron contra las autoridades y decidieron ir a matar al prefecto, al alcalde y al juez. Y provocar una bestial genocidio. La palabra genocidio parece que nos parecía estar en la historia. Los jóvenes, los jovencitos, los estudiantes tal vez no la conocían, pero la palabra genocidio se ha repetido en nuestros días, en estos meses últimos, con mucha frecuencia en nuestro amado Perú. Vallejo fue testigo de aquello. Y felizmente la población de Santiago de Chuco pudo defenderse, pudo levantarse, pudo terminar con el conato rebelde. Y entonces al día siguiente se inició una acción judicial contra los gendarmes y sus instigadores. El juez instructor recabó toda la información correspondiente a la información judicial. Y Vallejo, y junto con sus amigos y con las autoridades del pueblo, eran los acusadores, habían sido las víctimas. Sin embargo, cuando el expediente judicial llegó a Trujillo, la Corte de Justicia convirtió la historia en una muy diferente. Resultaron los acusadores en acusados, las víctimas en victimarios, como muchas veces ha ocurrido en la historia del Perú. Y entonces, ¿qué pasó? Sencillamente que Vallejo, junto con las autoridades del pueblo de Santiago de Chuco, comenzaron a ser perseguidos. Vallejo llegó a Trujillo y tuvo que esconderse en el camino Huanchaco, en la casa de Antenor Orrego. Allí queda detrás de la huaca, ¿cómo se llama la huaca de camino? No, camino Huanchaco. Chan. Bueno, sé que es Chan. La cuestión es que la persecución se hizo intolerable y César Vallejo, para que conozcan el Trujillo de Vallejo, se escondió allá, exactamente en San Martín, en la cuadra que da a esta de acá, a la Independencia inmediata, en la casa de su abogado. Pero un día entró la fuerza pública y sacaron a César Vallejo. Y si ustedes quieren saber, mucha gente me dice, yo no entiendo a Vallejo, y lo dicen felizmente con sinceridad. Si usted quiere saber lo que pensaba Vallejo, si usted quiere saber por qué escribía páginas tan terribles, entonces caminen desde allá, más o menos donde está el hotel, o donde está la catedral, caminen con los brazos en alto, caminen seguidos por un grupo de gendarmes,
caminen sin saber qué es lo que va a ocurrir con su vida dentro de un rato. Atraviesen la plaza de armas de esa manera. Eso es lo que sintió Vallejo. Vallejo no es el muñequito o el pajarito de feria que se quiere pintar. No es el hombre que trascendió a la eternidad. No, es un hombre real. Un hombre real y como cualquiera de nosotros. Y un luchador social. ¿Por qué razón se inició a partir de esa una terrible ordalía contra los santiagochuquinos? Fíjense, Vallejo llegó hasta acá y después llegó hasta la cárcel pública. Y en la cárcel pública de inmediato se le llevó al calabozo. Al calabozo en las cárceles se lleva a los presos que han cometido actos de rebeldía. No era ese el caso de Vallejo, que además llegó vestido formalmente porque había estado en la casa de su abogado en una fiesta familiar. Entonces, durante 4 meses y un poquito más, no se supo nada. Y sería posible que se fuera a morir incluso en la cárcel porque de inmediato algunos sicarios pagados intentaron matarlo. Y sin embargo, resistió. Pero un día, mientras la investigación cambió de giro, el juez instructor era un abogado que había sido abogado de Casagrande y abogado de Quirubilca. Las empresas donde en Casagrande se pagaba con raciones de comida y coca a los campesinos. O Quirubilca, el lugar, la mina, donde centenares o miles de campesinos, de indios, eran empujados para trabajar 20 horas y morir, de fallecer allí. Entonces, estas empresas naturalmente requerían asusar a la población o amedrentar a una generación de jóvenes que no pasaban de los 20 años, entre los 18 y los 25 años más bien, que habían decidido en ese momento cambiar el mundo, transformar la poesía, traer la justicia social. En esa generación estaba César Vallejo, estaba Víctor Aurora de la Torre, estaba Antenor Orrego, y entonces eran gente joven, atraídas por las ideas de las utopías del socialismo y el anarquismo, o por la sola idea cristiana de amor a los semejantes y de entregar lo que le corresponde a cada uno. Entonces había que escarmentarlo, había que hacerles daño. Y César Vallejo fue la víctima escogida. Por esta razón, la corte y el juez se empeñaron en lograr que hubiera una causa realmente contra él. Pero con el tiempo, los testigos inventados por esa corte indicaron que ellos nunca habían estado ni siquiera en Santiago Chuco. Indicaron que sus firmas no eran sus firmas, que habían sido inventadas, habían sido hechas por el juez. ¿Por qué razón se empeñaron? Por la que les digo. Había que acabar con una generación, había que acabar con un grupo de jóvenes cuya idea era el cambio social. Y entonces, así ocurrió. Es más, lograron encontrar, el juez instructor supuestamente halló al hombre que había sido armado supuestamente por César Vallejo. Entonces, cuando el juez, el abogado va a la cárcel y conversa con Vallejo, le dice: amigo Vallejo, parece que nuestra causa está perdida, porque el hombre que disparó y salvó a Santiago de Chuco de la inminencia de la muerte y el genocidio, ese dice que
usted le proporcionó el arma. Es más, ha firmado una declaración ante el juez. ¿Cómo se llama fulano de tal? Pero resulta, Vallejo le dice, pues si ese señor ha firmado, debe ser otro señor, porque el único señor que yo conozco de ese nombre es completamente analfabeto. El juez había inventado una declaración. Entonces el abogado de Vallejo pide a la Corte Superior, y lo logra, que el supuesto asesino, el supuesto sicario de Vallejo, fuera traído acá a Trujillo. Lo trajeron de Santiago de Chuco, pero ustedes saben cuánto tiempo, bueno, ahora, pero en aquel tiempo, cuánto se demoraba uno. Lo trajeron sobre una mula, atado sobre la mula. Y cuando llegaron cerca de Trujillo, lo hicieron bajar y lo acribillaron. Y dijeron que había intentado huir. Entonces, en mérito de eso, la causa pareció perdida para todos, para unos y para otros. Pero que no había tampoco ninguna una forma de incriminar a Vallejo, puesto que el supuesto hombre encargado por él había muerto. Entonces lo que hicieron fue que le dieron a Vallejo, nadie lo liberó a Vallejo, porque esa es otra cosa que por mal uso del idioma se dice. Le dieron una liberación provisional, se llamaba en el Código Penal de entonces, o condicional ahora. ¿Ya? Pero el juicio no terminó, nunca terminó el juicio. Vallejo todo el tiempo vivió a salto de mata, no fue sentenciado. Y entonces César Vallejo se fue a Lima. Allí vivió un poco menos de un año. Entonces la causa se reabrió aquí en Trujillo. O sea que la boca de la cárcel estaba abierta, dispuesta a tragárselo, a acabar con él. O sea que César Vallejo no murió el 15 de abril, murió cada día, como muere una persona cuando está perseguida. Y entonces, ¿qué pasó con él? Gracias a su amigo Antenor Orrego pudo salir del Perú. Antenor Orrego tenía un sobrino llamado Julio Gálvez Orrego, quien había recibido una herencia. Y Julio le dijo, tío, yo puedo, con esta herencia, puedo comprar un pasaje de primera hacia París, pero voy a comprar 2 pasajes de segunda o de tercera para poder ir contigo. Y Antenor Orrego era un filósofo, un joven filósofo de la misma edad que César Vallejo. Y además era un hombre bueno. Le dijo, no, si César Vallejo viene a Lima, se queda en Lima, nadie lo va a reconocer, porque los limeños dicen que ese es un provinciano. Y si César Vallejo regresa a la cárcel de Trujillo, de ahí no va a salir nunca más. El pasaje que tú me quieres dar, hay que entregárselo al Cholo Vallejo. Y así fue como el Cholo Vallejo viajó a París, gracias a la generosidad de su amigo Antenor Orrego. Antenor Orrego, después, casi inmediatamente después, porque en los días del martirio y la persecución aprista, fue apresado y estuvo como 15 años en las cárceles. Entonces, ¿acaso Vallejo y Orrego intercambiaron sus almas? Pero Vallejo nunca fue de ninguna manera sentenciado. Vallejo en París o en España o donde estuviera, estuvo siempre reclamado por la justicia del Perú. O sea que Vallejo no murió el 15 de junio, cada día murió. Y eso no ha ocurrido tan solo con Vallejo. Vallejo no es un salto de los altares. Ha ocurrido con peruanos diferentes, y está ocurriendo.
Porque, por ejemplo, Ciro Alegría, en los días de la revolución de Trujillo, Ciro Alegría tomó el papel correcto, el de juntarse con todo Trujillo en la libertad. Pero ya sabemos que el gobierno del Perú, el gobierno de esa época, mandó a todo el ejército contra la indefensa población de Trujillo. Por aire, mar y tierra sitiaron Trujillo. ¿Sabe por qué se llama Carlos Martínez de Pinillos el aeropuerto? Porque Martínez de Pinillos era un trujillano, valiente, y cuando el gobierno le ordenó bombardear Trujillo, se negó. Y entonces el gobierno le ordenó que al menos acabara con con aquellos que huían. Y también se negó, disparó para otros lados. Y Carlos Martínez de Pinillos fue condenado a muerte. Sin embargo, se salvó. Pero recuerden eso cuando vean los nombres, cuando la gente ve un nombre, el nombre de una calle y no sabe a qué se debe esto. Y entonces, de la misma manera, lo hicieron con Ciro Alegría. Ciro Alegría, cuando el ejército tomó la ciudad y fusiló a 5.000 personas, 5.000 en un Trujillo que tenía 20.000 personas. Cuando Ciro Alegría escapó, de todas maneras lo capturaron y fue condenado a muerte. Y esperó durante meses y años la ejecución, que felizmente nunca llegó. Su sentencia fue cambiada y entonces por fin él pudo salir e irse a Chile y producir una obra eterna, universal, que es El mundo es ancho y ajeno, y ganar un premio mundial. Pero Ciro nunca pudo regresar al Perú, Ciro regresó recién en los años 50 y tantos para ser diputado. Pero todo el tiempo Ciro murió, todos los días murió, al igual que Vallejo, que no murió tan solo el 15 de abril. Y hay que pensar en José María Arguedas, en los años 30, cuando el gobierno peruano, y no tan solo el gobierno, sino las clases poderosas del Perú, eran abiertamente fascistas, se habían alineado con el eje de Hitler y Mussolini, y no hay que olvidarlo, eso ocurrió. Cuando ocurrió eso, sencillamente un ministro de Mussolini, del fascista Mussolini, vino a Lima invitado por el gobierno y se fue a San Marcos, a la Universidad de San Marcos, porque quería ser aclamado como maestro de la juventud. Llegó a San Marcos y un grupo de estudiantes lo echó a la pila del agua. Uno de ellos era José María Arguedas. Entonces Mussolini exigió al gobierno peruano, su sirviente del gobierno peruano, como en muchos tiempos, le exigió que fusilara a este grupo de estudiantes entre los cuales estaba Arguedas. Felizmente no ocurrió así. Felizmente Arguedas estuvo un año en la cárcel. Pero además Arguedas no murió de suicida. Arguedas murió cada día porque recordó las infamias de la cárcel. Recordó las bestialidades de la cárcel. Y así pagó y paga el Perú a sus maestros, a sus reales maestros. Acabo de leer una información acerca del actual ministro de Educación. El actual ministro de Educación es entrevistado por Willax, por Sondike, y declara que a los colegios, a las escuelas peruanas, hay que liberarlas de terroristas. ¿Cómo pueden ser terroristas aquellos que ya pagaron, después a causa de esta terrible, feroz guerra interna, pagaron sus culpas o el haber sido detenidos? Han pagado 10, 20, 30 años en la cárcel y sin embargo ahora hay que quitarles el trabajo, hay que sacarlos de todos los colegios, hay que impedir que esa gente siga manchando la mentalidad de nuestros niños. Eso es lo que dice el ministro. Y yo diría que en ese caso
Nuestros niños tampoco deberían leer todos los días las historias de autoridades superiores o supremas que se dejan comprar por un reloj Rolex. Y entonces esas cosas no han ocurrido ayer, han ocurrido hoy. Y César Vallejo murió el 14 de abril, y el 15, y el 16, y pasado mañana, y todos los días. Cuando yo publiqué mi novela Vallejo en los Cuernos, yo soy abogado también, e hice abogado de César. Y fui a la Corte Suprema y hablé con el presidente de la Corte Suprema, que era el doctor Walter Vázquez, que era Santiago Chuquino y había estudiado acá. Y Walter dijo, efectivamente, nosotros vamos a hacer un estudio y vamos a liberar simbólicamente. Lo hizo el presidente que le sucedió. Pero eso significa que durante todo el tiempo esto fue falso. César estuvo adentro, y si en el Perú prevalece una mentalidad, la mentalidad del desastre, la mentalidad del crimen, la mentalidad del odio, si prevalece, entonces tanto César Vallejo como tú, y como tú, y como tú, y como yo, y como tú, todos seremos perseguidos dentro de una patria que suponemos nuestra. Pero no será así. No será así. Porque nosotros somos capaces de decirle que basta ya. Que el ministro no tiene por qué eliminar a 11.000 maestros. Que el ministro y sus jefes y el Congreso se deben ir a la calle. Que leyes como la muerte civil son una barrabasada, un crimen en un país como el nuestro. ¿O prefieren ustedes que yo les lea poemas de Vallejo? Por favor, hablemos claro, hablemos de Vallejo, hablemos de su real muerte y de su futura resurrección. Tengo acá a un amigo llamado Rudy, un gran músico. La semana pasada, cuando yo fui invitado a venir a Trujillo, Rudy me dijo, ¿qué tal, Eduardo, si hacemos una canción a Trujillo? Y la hemos hecho. Rudy, tú tienes el papel porque escribí el poema, pero ya no lo recuerdo. Entonces, sube el volumen acá, por favor. Entonces, Rudy le puso música. Sonido y voz, súbelo. Y esa canción que ahora vamos a cantar se va a convertir en el futuro himno de Trujillo. Se llama El Trujillo de Vallejo. Voy a leerles y después Rudy lo va a cantar, que tiene una voz mejor. Pero mientras tanto yo les digo, mi actuación es el próximo jueves a esta misma hora, a las 7 de la noche. Es la actuación en la que me van a dar algunas condecoraciones. Yo mientras tanto agradezco a mis primos, agradezco a mis amigos, agradezco a las hijas de mis amigos chiquititas, agradezco a cada uno de ustedes por estar acá presente. Y les digo que les tengo mucho cariño. Gracias. La canción dice así: Trujillo, qué antigua ciudad eres, te hundes en la tierra y vuelves, te alzas al cielo y desciendes, se apaga el sol y resplandeces, y cuando la noche cae, caes al mar como una estrella lenta y vuelves a nacer. Trujillo interminable. Y lenta sube a ti la poesía de un joven vestido de negro que lee junto a una ventana cerrada de Santa Ana y siente a Dios que camina como la tarde y como el mar.
Se llama César Vallejo y camina contigo todo el tiempo. Y caminan por ti los heraldos y los sueños de la vida. Trujillo, Trujillo, Trujillo interminable. En la tierra y vuelves, te alzas al cielo y desciendes. Se apaga el sol y resplandeces, y cuando la noche cae, caes al mar como una estrella lenta y vuelves a nacer. La poesía que un joven vestido de negro lee junto a la ventana cerrada de Santa Ana, y siente a Dios que camina como la tarde y como el mar. Se llama César Vallejo y camina contigo todo el tiempo. Y caminan por ti los heraldos y los sueños y la misma Trujillo. ¿Saben cómo saldría mejor? Con las palmas de ustedes. Trujillo, qué antigua ciudad eres, te hundes en la tierra y vuelves, te alzas al cielo y desciendes. Se apaga el sol y resplandeces, y cuando la noche cae, caes al mar como una estrella lenta y vuelves a nacer. Gracias, muchas gracias. Entonces, después mi lectura, ¿sí? Y vamos a tratar de distribuir esta canción. La vamos a hacer por las redes, porque no tenemos todo el periodismo digital, ni a los periodistas, ni somos dueños de los periódicos, ni somos del gobierno de ese país. Pero la vamos a poner a través de las redes y le rogamos que aquel que reciba reenvíe, porque vamos a hacer de esta canción el himno de Trujillo. ¿Qué más? Y su comparsa. Vamos a hacer la canción y la música y la vamos a imponer, porque esta no es la ciudad triste de la muerte y que Trujillo no murió el 15 de abril. No, Trujillo es una ciudad valiente. Es una ciudad que hizo una revolución, es una ciudad que tomó un cuartel y que le hizo cambiar al mundo. Es una ciudad que más tarde fue la de Luis de la Puente Uceda, que más tarde fue la de Walter Palacios Vices, que más tarde fue la de y hoy mismo de toda una juventud que va a multiplicar esa canción subversiva. Y lo va a hacer hasta el punto que el ministro de Educación nos impida cantarla y no pueda. Nos vemos ese día, por favor, y además a las 9 nos vemos
con Rudy, porque Rudy va a hacer todo un repertorio de canciones. Hoy día, Rudy. Sí, bueno, los invito esta noche, más tarde a las 9 de la noche, vamos a tener un concierto de Vallejo canto a canto. Poesía de Vallejo y de otros poetas, para poder compartir este día 15 de abril, 86 años después de la muerte de Vallejo. Y entonces en eso estamos. ¿Ya? Claro que sí. Y entonces en eso estamos y conmigo nos vemos el día jueves. ¿Ya? A la misma hora y por esta misma emisora. Gracias. Gracias. Muy bien, así culminamos esta hermosa experiencia en el auditorio Eduardo González Viaña, con el mismísimo escritor y periodista, y también acompañado del tan conocido cantautor peruano Rudy Rivera. Fue un honor tenerlos aquí esta noche. Quizás el público que quiera decir algo con respecto a nuestros escritores y también con respecto a nuestro